Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy vamos a tocar un tema muy sensible, pero que también nos parece muy importante tocar como líderes de esta compañía. Nuestro capítulo se llama Liderazgo Real. Ser jefe no era esto. Y para eso, pues, invito a dos de los tres viejos sabios de esta compañía, empezando por mi querido Negro. ¿Cómo estás, mi querido Luisito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bonita tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda Luis González, Elvis Negro, director de Business Growth, y estoy encantado de poder colaborar. Un poco nervioso porque voy a tener que evidenciar las viejas tácticas y mostrar un poco el colmillo que se ha estado puliendo a lo largo de los años, pero como siempre un gustazo están en un hashtag Martes Marketoso hablando de cosas que a ti, tu empresa y a cualquier agencia de marketing le interesa. Y por último, y no por eso menos importante, pues mi socio comercial, Jorge Miguel Gascón. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Aquí muy tranquilito, sin molestar a nadie, emocionado por este capítulo que se ve, ¿cómo se llama? Muy emocionante, que nos va a tener al borde del asiento, y pues bueno, a darle, ¿no? Me encanta, este es mi socio comercial, el que está tranquilito sin molestar a nadie. Y como cada hashtag Martes Marketoso, hashtag tetas, arriba Catriel y Paco. ¿No? Yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU, y vamos a entrar en materia. A ver, en esta mesa que se está abriendo el día de hoy, nos falta una figura que pues, está muy ocupado, por eso no pudo acompañarnos hoy, que es Josué. Y para mí, Josué, Luis, Jorge y yo conformamos lo que internamente decimos la mesa de los viejos sabios, ¿no? Aunque no somos sabios, no sé si tan viejos, ¿no? Que voy a aclarar. Hashtag yo sí. Pero son las personas, uno, con las que yo tengo ya más de 5 años trabajando. Y dos, la gente que se ha rifado conmigo las etapas fuertes y los valles más profundos de la compañía, ¿no? Entonces, yo sí he desarrollado una relación emocional que creo que de eso se trata ser líder. Con estas figuras y pues vamos a enfocarnos en esta parte donde pues ser líder es bien padre, es muy satisfactorio la mayoría de las veces, pero pues también es una posición de soledad. Negro, que yo ya voy a intentar dejarte decir negro, me parece imposible porque un día me van a censurar este pinche canal, pero mi querido Luis, ¿tú cómo vives el ser líder? Fíjate que, un poquito la experiencia de lo que ha pasado, ahora lo veo muy tranquilo, ¿no? Porque lo veo muy natural. Y es que creo yo que el liderazgo es una habilidad, una cualidad que se va forjando, que si bien todos traemos innato algún nivel de liderazgo, pues lo vamos puliendo y la experiencia nos va dando ciertas acciones, ciertas vivencias, anécdotas de la cual podemos nosotros pues mutar, ¿no? Y cambiar. Entonces, hoy por hoy lo vivo de una forma muy natural. La persona que ustedes conocen en la agencia, en las reuniones de cara a cliente, en las reuniones internas donde no hay cliente, en la pachanga, ¿no? O inclusive en el ambiente de los hobbies, es ya la misma persona. Pero te está diciendo que el Luis profesional empezó hace 24 años, ¿no? Entonces, mi primer puesto de liderazgo, que de hecho dentro de mis primeros grandes puestos de liderazgo, Miguel me conoció por ahí del 2000, que fue 2004, por ahí el 2004. 2004, 2005, sí. Hace 20 años mi liderazgo era completamente diferente, ¿no? Entonces, porque la visión o la idea que uno tiene de ser jefe, de estar en una posición de poder es completamente otra, y entonces eran dos imágenes. Por un lado estaba el Luis jefe y por otro lado el Luis el real.
Y hoy por hoy, después de tanto tiempo, de tanta alopecia y de tanta experiencia, pues ya creo que mi liderazgo y mi forma de ser se mantienen en la misma línea, y lo cual me hace pues, tomar decisiones de manera más fácil, más pragmáticas, diríamos, ¿no? Y mucho más fluidas, ¿no? Más pensadas y pensamientos mucho más rápidos, pero más fluidas también. ¿Tú cómo vives el liderazgo, Jorge? Híjole, es una pregunta muy compleja, no complicada de responder, pero sí muy compleja. Creo que, y va a sonar a chiste, pero no. Creo que un gran manual de liderazgo es la serie de The Office, ¿no? Porque es muy fácil caer en ser un Michael Scott queriendo ser un buen líder, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, que Michael Scott no es un buen ejemplo de líder, es un buen ejemplo de una buena persona, pero gran parte de todo lo que gira en torno a The Office es el manual de cómo no ser un buen líder ni un buen jefe, porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Y Michael Scott sí es así de todos los tragos gratis cuando llego, ¿no? Pero el poder complementar o el poder unificar ser buen jefe y buen líder es una de las cosas más complejas que puede haber dentro de una organización, ¿no? Y es algo que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo, porque intenta ser el cuate que llega de, no, a ver, oye, tú, amigo, ayúdame con esto, y como que romper esa brecha entre el liderazgo y ya una relación interpersonal es lo que le da en la torre a esa posición de líder, ¿no? Porque al final del día sigue siendo el jefe y sigues estando en un escalón más alto en cuestión de autoridad o de jerarquía. Entonces, poderlo manejar y llegar a un balance adecuado, creo que es algo muy complejo. Afortunadamente creo que todos aquí en esta mesa han podido llegar a ese punto, ¿no? Pero sí es recaer, ¿no? En el no somos más amigos que compañeros de trabajo. Es bien difícil. Y eso también a largo plazo, si llega a haber algún chingazo, lo hace más difícil también, ¿no? Porque pues tienes que hablar o romper relaciones interpersonales, ¿no? Cuando quieres, cuando por llegar a ser muy buen líder, te involucras de más. Y creo que en esa parte que tú estás diciendo, me parece que el ejemplo que das de The Office es perfecto. O sea, ¿qué pasaba con Michael Scott? Michael Scott lo que quería era ser amado, ser admirado, ser respetado, ¿no? Sin perder el favoritismo de todos por ser el jefe, ¿no? Y a mí sí me queda muy claro cuál es la diferencia entre ser jefe y ser líder. O sea, ser jefe es dar órdenes y esperar que los demás ¿cómo se dice? Acaten, ¿no? Que los demás lo acaten. Ser jefe significa ir al frente, ¿no? Mientras traes a los demás atrás. Y ser líder es caminar en conjunto al parejo de metiendo y ensuciándote las manos todos los días. Y en ese aspecto sentido, sí es un camino muy emocional. O sea, para mí es muy emocional. Algo que yo he discutido durante los 14 años que Jorge ha estado conmigo es, y una vez me hizo una pregunta muy interesante, no voy a decir qué agencias, pero él me cuestionaba muy al inicio de la fundación de la agencia, sobre todo yo creo que por ahí, por el 2015 más o menos, ¿no? Me decía, ¿cuál crees que que es la diferencia entre Sutano y Mengano? O sea, dos personas muy importantes dentro del mundo de las agencias con las que o yo colaboré o dentro de las cuales yo trabajé, ¿no? Y lo que tú haces, ¿cuál crees que sea la diferencia entre estas dos personas
y lo que tú haces, o por qué no teniendo, voy a sonar muy pagada a mí misma, siendo tan inteligente, ¿no? Como tú eres y sabiendo tanto como tú sabes, ¿por qué no tienes el éxito de sutano o mengano? Y para mí la respuesta fue muy sencilla. Le dije, porque yo no soy una mercenaria, ¿no? A mí sí me parece que tú escoges el tipo de líder que quieres ser. Y esa elección, porque es una elección. O sea, yo podría ser una hija de mi chingada madre todos los días, ¿no? Pues todos tenemos esa capacidad y podría comportarme como un jefe, ¿no? Simple y llanamente yo elijo vivir mi vida diferente. Predicar con el ejemplo, porque mis metas y mis valores son diferentes, ¿no? Y a mí, más que caer en el escotismo de que todo el mundo me quiera, a mí lo que me importa sí es dejar una huella en la gente con la que laboro. Les voy a contar una cosa súper personal, amigos, escucha, agárrense, porque yo ya aquí bien 6 de copas. Cuando yo estaba en la universidad, a la mitad justamente de la carrera, tuve una depresión terrible, onda psiquiatra, medicamento y todo esto. ¿Saben que esa depresión fue porque yo decía, yo no quiero ser? O sea, iba a la mitad de la carrera y yo decía, puta, voy a la mitad y soy igual que mis 40 compañeritos de la carrera, ¿no? O sea, es decir, sí muy preparada, sí muy tech, sí muy lo que quieran, pero yo decía, educada igual que 1, 2, 3, 4, mi futuro es, por ende, graduarme, empezar a trabajar, respaldarme de mi título del TEC y voy a ser igual que estos 40 cabrones. O sea, igualita, ¿no? No sé si eso es bueno o malo, pero dije, yo no quiero ser una persona igual. O sea, quiero marcar una diferencia. Y el hecho de pensar dónde iba a poder marcar la diferencia desde el ciclo de salir, graduarme, casarme, tener hijos, no, o sea, todo lo que dictaban como los cánones de la persona exitosa del TEC de Monterrey. Puta, me dio una depresión horrible, porque yo dije, yo necesito saber que mi vida vale la pena. Y a partir de eso es que he definido yo, no nada más mi forma de vivir personal, sino la forma en que lidero el equipo. Y es bien ingrato y es bien doloroso porque es muy emocionante cuando empieza la relación, ¿no? Tanto con cliente como con los colaboradores. Y es muy, muy triste y muy solitario cuando se tiene que acabar. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues, creo que tú, negro, por favor. No, por favor, Miguel, vamos a darle dinamismo. Yo creo que cuando estás en una posición de liderazgo, debes tener un driver que te mueva en torno a tu equipo, de cara a tu equipo y de cara a tus, vamos a llamarlo clientes, ¿no? Porque no necesariamente se trata de una relación transaccional. Creo que en mi caso específico, cuando hablamos de un driver, yo siempre lo he dicho, ¿no? El principal driver es la felicidad, ¿no? La felicidad tanto del equipo, ¿no? Como la felicidad de los clientes. Vamos a llamarlo satisfacción. Creo que en algún momento, en algún podcast, les mencioné el libro de Iwata, ¿no? Donde habla cómo era su estilo gerencial en Nintendo, y precisamente eso era lo que lo convertía en un líder, ¿no? Porque un líder es la persona que está dispuesta a remangarse la camisa y meter las manos al lodo para que el equipo pueda alcanzar una meta y esa meta esté ligada a su driver, ¿no? Ahora, aquí, y le voy a cambiar el tema al negro de lo que iba a participar. Creo que la pregunta es válida, ¿no? Mi driver es la felicidad. ¿Cuál es el driver de ustedes dos? Mi driver es trascender. O sea, y una de las cosas importantes y que va de la mano con lo que estás diciendo es que tenemos que empezar a comprender que en esto del liderazgo y la jefatura hay un tema, hay un mito romántico, ¿no? Que se es el que manda. Y tenemos que saberlo aterrizar y ponerlo bien en contexto, porque acabas de decir algo muy cierto. O sea, aquí en la agencia hacemos muchos, si somos un grupo directivo que tomamos decisiones importantes que afectan directamente el rumbo de la empresa, el bolsillo de
las casas de la gente que colabora con nosotros, que afecta en el mercado, al cliente de nuestros clientes, todo lo demás. Pero también somos los que más chambeamos, ¿no? Nosotros teníamos el método del que manda, ¿no? Nuestras expectativas era que se tenía que dar una orden y entonces todo se iba a acomodar mágicamente, ¿no? Se iba a cumplir al pie de la letra. Y la realidad es que es otra cosa, ¿no? Uno pasa más tiempo explicando lo que se tiene que hacer que ordenando, dando indicaciones, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo apagando incendios también. Nosotros nos convertimos un poquito entre técnicos, reparadores de computadoras o cosas nos convertimos también en ¿cómo se llama? Recursos humanos, nos convertimos en legales, en contadores. Nos convertimos en contadores, nos convertimos en psicólogos, nos convertimos pues casi también en sacerdotes, inclusive hasta en meseros, ¿no? Y esta parte es muy interesante, es muy bonita, porque ¿cuál es mi driver? Trascender. Y una de las cosas que yo he visto es que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Y es una de las cosas que yo desde mi forma de pensar, la educación que he recibido en la escuela, en la familia, en los grupos sociales donde yo he estado y todo lo demás, siempre yo creo que la vida es un proceso en el que empiezas tú a aprender, te empiezas a enriquecer, y si tú sabes mucha cosa y no lo compartes, de nada llega a servir, ¿no? Entonces es un proceso continuo, ¿no? Está aprendiendo, trascendiendo, y lo he hecho. Aquí nada más quiero compartir dos anécdotas personales de mi historia profesional como para explicar un poquito mi punto. En Outsourcing Tecnología Aplicada, que fue donde nos conocimos, Miguel, en ese call center, la primera acción que yo aprendí cuando me hicieron gerente de operaciones, después que fui gerente de calidad, que mi máster era analizar, interpretar datos y tomar decisiones con base en cuando fui gerente de operaciones, lo primero que quise hacer fue aprenderme el nombre de todos, porque ellos se ven el nombre. Y entonces yo le daba los buenos días a todos en el turno a las 9 y en el turno vespertino que entraban a las 3, y me despedí de todos a las 3 y a las 9 de la noche. Entonces ahí subí muchísimo de peso porque no comía, pero me aprendí el nombre de los más de 100 personas, ¿no? Entonces trasciendes y la gente te recuerda y me ven en la calle y me dicen, o sea, sí, ninguno me dice Luis González, me dice negro, ¿no? Pero eso algo llegas a trascender. Otra cosa, cuando... que vea, pues escucha que aquí yo no le puse, ese mote no es mío. No, existe desde hace 23 años. Histórico. Sí, exactamente. Y otra cosa, por ejemplo, cuando fui oficial mayor en la Secretaría de Seguridad Pública en San Juan, en Pueblo Quieto, me veías llegar de traje porque manejaba yo formatos y me iba a reuniones del secretariado y todo lo demás, pero como yo manejaba el administrativo, cuando llegó una indicación de necesitamos que las patrullas, los vehículos estén funcionando bien, yo tenía que entender, mis habilidades mecánicas eran muy pocas, entonces me podías ver llegando a la secretaría y me metía abajo de las camionetas, ¿no? A ver, ahí está la falla es esta. Entonces yo me metía, evidentemente no sabía qué era lo que estaba pasando, pero llegas a trascender y te recuerdan como, no, pues y a la fecha me ven en la calle y me saludan. Entonces mi driver es trascender, y el liderazgo lo comprendo desde mi perspectiva personal, es llevar a un grupo de personas, entiéndase empresa, entiéndase una patrulla scouts, entiéndase una familia, entiéndase una fiesta de amigos, llevarla del punto A al punto B de la mejor manera, optimizando los recursos y lo que tengas, ¿no? Entonces, y que todos lleguen. Entonces, eso es lo que yo comprendo como liderazgo, considerando que mi driver en la vida debe ser trascender. Sí, yo estoy un poquito alineada con lo que dice Luis. O sea, para mí lo importante es uno agradecer siempre, ¿no? Con lo que uno tiene. No todo el mundo cumple 14 años en un emprendimiento. 2, mentorear, es decir, transmitirle al equipo de trabajo y al cliente en cierta medida los conocimientos, habilidades, estrategias adquiridas con el punto del tiempo, el tiempo. Y el tercero es regresarle a mi comunidad. O sea, para mí, que yo tome la decisión de no tener hijos, pues, por múltiples razones, decidí que, bueno, si yo no voy a trascender a través de una figura que voy a educar,
sí quiero regresarle a la vida y a la comunidad, pues una extensión de las buenas intenciones, buenas personas, buenos valores, buenas prácticas. Ser humano me parece que es indispensable en la agencia, y eso creo que tiene en su mayoría muchas satisfacciones. O sea, es muy bonito, tampoco voy a quemar quién, pero hay una persona de nuestro equipo que cada vez que es día 15, que es cuando se realizan los pagos de proveeduría interna, me escribe una cartita, y es súper bonito recibir el agradecimiento de todos los esfuerzos que se hacen, no nada más para mantener un equipo vivo, ¿no? Sino trabajando, creciendo, etcétera, ¿no? Pero pues también es doloroso cuando no existe algo recíproco, y se tienen que ir. Muy, muy diferente el dolor, por ejemplo, de cuando se van por crecimiento, ¿no? Como en el caso del Rojo. O sea, cuando el Rojo se fue porque iba a crecer, a mí me dio como mamá, o sea, me dio mucho gusto verlo crecer, y hoy por hoy, y si no te lo he dicho, Rojo, y me estás escuchando, estoy muy orgullosa de ti. Ay, voy a llorar, pero es que sí estoy muy orgullosa de él. Y eso es muy bonito, pero sí es muy duro, muy solitario, y creo que uno queda en un papel un poco como de incomprendido. Últimamente, me voy a interrumpir, ¿cómo lloro en los podcasts, amigos? Ya me voy a cambiar de tipo de podcast y ya voy a hacer de comenta, porque lloro un montón. Sí caes como en una zona donde te sientes tan poco entendido cuando tomas una decisión, ¿no? Y recibes tantos colazos, pues no sé si decir de malagradecimiento o de poca visión de las decisiones, porque al final del día, las decisiones que se toman a favor siempre primero del cliente, después de la agencia, porque la agencia lo conforman todo el equipo, y no se va a ver por el beneficio ni mío, de una persona sacrificando el beneficio de todos los demás, ¿no? Y ya en tercer lugar, en beneficio de un área o de una persona. Entonces, pues sí, es difícil, pero tampoco lo cambiaría. Y además tocas aquí un punto muy, muy importante, ¿no? El que es el tema de la humanidad. Yo creo que la humanidad es una de las habilidades, ¿no? Porque creo que se puede considerar una habilidad que se debe tener en liderazgo, ¿no? Creo que para poder tener una posición de liderazgo y ser bueno en ello, son 3 las habilidades que debes desarrollar, o capacidades que debes tener, ¿no? Uno debe ser la humanidad, por supuesto. La segunda debe ser una alta capacidad de comprensión, ¿no? Sobre todo para poder tener una toma de decisiones que sea adecuada y asertiva, ¿no? Y el tercero, creo que también debes tener una especial habilidad en el aprendizaje, ¿no? Porque creo que uno de los vicios más grandes de las posiciones de autoridad es el hecho de poder lanzar peticiones así a diestra y siniestra, ¿no? Pero si no estás tú enterado, por lo menos del proceso de qué es lo que lleva X o Y petición, no puedes dimensionar dificultad, tiempos de entrega y demás, ¿no? Entonces, creo que cuando eres un líder tienes la obligación, ya la obligación factual y la obligación moral de aprender qué es lo que hay detrás. Si bien no aprender a hacer, por lo menos aprender cómo funciona o cómo se hace, ¿no? Que creo, y aquí en mi caso muy particular, yo lo he comentado, yo me equivoqué de profesión, yo debí haber sido ingeniero en sistemas en lugar de comunicólogo, y eso es algo que día a día queda más que establecido y claro, ¿no? Pero eso yo no soy programador, pero si tengo que pedirle al área de Hugo, ¿no? Alguna cosa, tengo que entender ¿qué es lo que estoy pidiendo? ¿Qué complejidad tiene para poderle decir, oye, Hugo, necesito que me hagas el trucutú de la chapaldrana verde y que quede para mañana,
Exacto, ¿no? Y que no digas y en 5 minutos porque Exacto. Así lo pidió el cliente, claro, por supuesto. A ver, vamos a hacer una mecánica de balazo, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta de ser líderes, Luis? Enseñar a las personas, compartir conocimiento. De acuerdo, lo mismo. Sí, para mí es transmitir valores, ¿no? O sea, transmitir como el kindness y goodness de una persona para que al mismo tiempo aprendan a dárselo a alguien más. Es que justo te compartes, o sea, no es nada más compartir conocimiento, sino das un poquito, en todas las personas con las que te relacionas, híjole, dejas un poquito de ti. Y yo creo que por eso lo que hice amigo, luego, por ejemplo, cuando tomamos esas decisiones que son bien difíciles, cuesta trabajo, porque sabes que aún en esa decisión fea, llamémosle, dejas un poquito de ti y lo que no gusta es que no queremos que la gente piense que eso feo que se está viviendo es la esencia de uno, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no me gusta el liderazgo es compartir, aunque tenga que ser una decisión negativa, una decisión difícil. Que, por ejemplo, aquí en este caso, hablando así de dinámica, ¿qué decisión como liderazgo, cuál es la decisión más difícil que has tomado como líder? La neta, aventarme al ruedo a ser líder es una responsabilidad desde el día 1. En el momento que contratas a la primer persona, yo no puedo editarlo. Y justo Rojo, hoy el capítulo va dedicado a Rojo. Rojo me dijo una vez, no eres responsable de nosotros, no te sientas culpable si ya no me puedes pagar, si se cayó el cliente, si no sé qué, no es tu responsabilidad. Pero para mí es lo más difícil, porque yo no puedo dejar de pensar en cómo una decisión de un tercero, como una cuenta que se va, o una crisis como la pandemia, o una paridad de dólar, puede afectar el bolsillo y por lo tanto el bienestar de una tercera persona. O sea, para mí esa es la decisión más difícil, haberme aventado, porque creo que lo más cómodo es ir a trabajar, recibir un sueldo. La verdad. ¿Tú, Miguel? Yo creo que es, y va de la mano con la anécdota de Rojo, yo estaba presente ahí, el poder tomar decisiones que impactan la vida de otros. Rojo nos dio esta gran lección, ¿no? Y es una demostración de madurez de un chavo que yo conocí de 18 años. No, y además cuando tenía 27, o sea, sí, era un bebecito. Creo, y aquí también, yo no voy a llorar, ¿no? Pero Rojo es una de las personas más maduras que he conocido, ¿no? Para que haya formado parte del equipo. Y esa lección de tú no eres responsable de nosotros me ha ayudado a mí, porque hemos tenido momentos de decisiones en los que tenemos que dejar ir, ¿no? Clientes, colaboradores, lo que quieran, ¿no? Y el saber dejar ir te trae esa paz mental, vamos a llamarla así. Y también creo que hay ciertos momentos en tu posición de liderazgo donde tienes que ser un poquito egoísta, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque puedes tú ser lo más altruista posible con tu equipo y con los clientes y con todo lo que quieras que sea ajeno a ti y tercero, pero también tienes que ver por ti mismo, ¿no? Y ese es el punto en el que, ok, a ver, mi abuela tenía un dicho de unos conocidos que tenía, y es muy común, que de que lloren en mi casa, que lloren otros, mejor que lloren otros. Es encontrar ese balance, ¿no? De entre ese granito de egoísmo, porque también un líder puede caer en el vicio de dar todo a todos, ¿no? Y en qué momento te cuidas a ti. Entonces, el echarle vamos a llamarle esa exprimidita al limón del egoísmo, es algo que cuesta mucho trabajo también. ¿Qué es para ti lo más difícil?
Y sabes también que cuesta mucho trabajo que va de la mano. O sea, por un lado es el egoísmo, por otra parte el ego. O sea, a mí lo más difícil que me ha costado en varias ocasiones dentro del puesto de liderazgo, posiciones de liderazgo, es darme cuenta que me equivoqué, ¿no? Y tener que corregir, eso es durísimo, porque tienes que evidenciarte y tienes que, de ser el líder, la cabeza y todo lo demás, tienes que regresar humildemente a decir, no era por ahí, por este lado. Entonces, eso a mí me ha costado mucho trabajo, porque tomaste una decisión que puedes echar para atrás o no puedes echar para atrás y tienes que tomar un cambio de rumbo rápido. Entonces, el reconocer que te has equivocado y tragarte el orgullo, eso es para mí, por mi personalidad. Habrá personas que me equivoqué, no pasa nada. A mí el saber que me equivoqué y decir, ching, la regué, o pedir perdón a alguien de, güey, no te debía haber hablado así, o eso, joder, me cuesta mucho trabajo. Son de las cosas más difíciles, porque hay quienes, por ejemplo, les cuesta trabajo decidir si cerramos el negocio, otros contratar a este proveedor, o sabes qué, contrato a este proveedor, o le sigo dando el negocio a mi pariente, o corremos a esta persona, todas esas posiciones. A mucha gente le cuesta trabajo eso. A mí, de todo, reconocer que me equivoqué me cuesta trabajo. Como pues un liderazgo. Mira, y qué bueno que tenemos perspectivas diferentes, porque eso es lo que nutre a un equipo directivo. ¿Qué consejo? Ya casi se nos acaba el tiempo, amigos, entonces a mí me gustaría ir concluyendo con bueno, les voy a hacer una pregunta de balazo. ¿Lo volverían a hacer? O sea, sí. Bueno, en la oportunidad lo volverían a hacer. Sin dudarlo, sí. Sí, pero lo haría antes. Equivocarme más rápido y regresar y corregirme rápido. Ok. ¿Qué consejo, Luis, le darías a una persona que está evaluando? Bueno, no necesariamente tiene que ser un emprendimiento, porque se puede ser líder dentro de una empresa. ¿Qué consejo le darías a una persona que debe de considerar para ser un buen líder? ¿Qué consejo? Que si es una persona que si quiere ser un buen líder, tiene que tener habilidades de comunicación y comprender que para ser un buen líder te la vas a pasar más tiempo escuchando que hablando, ¿no? Entonces, trabajar en la escucha, porque el ser humano antes de aprender a hablar, aprendió a escuchar para empezar a repetir palabras y movimientos. Entonces, antes de correr aprendió a caminar y antes a gatear y a moverse. Entonces, eso, ¿qué consejo le doy a la gente? Que tenga paciencia, que trabaje en sí mismo, porque nadie puede dar a los demás lo que no tiene. Entonces, si no tienes tiempo para tú relajarte y todo lo demás, introspecciones y todo eso, hay que trabajar duro, ¿no? Hay que trabajar duro y ser liderazgo. No, de la noche a la mañana no se hace un líder. También paciencia y resiliencia es lo que, como consejo, yo le puedo dar a las personas. ¿Tú, Jorge? Una de las personas que más he admirado en la vida como profesional, como creativo y como publicista es el finado Gus Rodríguez. Y una de las cosas que puedo aconsejar fue básicamente la última petición que hizo a todos los que lo seguían y a todos los... Porque él sí podemos decir que tenía fans, ¿no? Antes de morir. Fue, sean buenas personas. Traten de ayudar lo más posible a la gente. Porque si haces eso, automáticamente vas a ganar cierta sensibilidad que necesitas tener para poder ser un líder integral, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que el consejo que puedo dar para complementar es traten por lo menos de tocar la vida de una persona. Si eso lo logran, ya están prácticamente del otro lado. Me encanta. Y luego no quieren que yo llore. Yo, no sé qué aconsejaría. Es que yo daría muchos consejos, pero yo creo que de las cosas más importantes que podría yo decir es sean humanos, o sea, traten, ustedes no son nada sin el equipo que lideran. O sea, no llegan a sus metas sin el equipo que lideran. Entonces,
sí aconsejarías ver a la gente no como un número, como un gafete, como un ticket, como un número de nómina, sino verlos como personas, porque todas las personas transitamos por una serie de problemáticas que pues nos llevamos al trabajo, o a veces sí se trasladan al trabajo, y hay que tener esa empatía y esa humanidad para tener buenos aliados comerciales y buenos colaboradores y buenas relaciones comerciales también. Y por otro lado también buscaría, es que creo que lo que dijeron ustedes pues, es muy, muy cierto. Sí buscaría que sean muy honestos y actuar con muchos valores, porque la vida es un ciclo, tú no sabes dónde te vuelves a encontrar las cosas, ¿no? Hay que aprender siempre de todo mundo, no sabes cuándo alguien que está en tu equipo te enseña cosas y hay que saber aceptarlas y modificarlas y evaluarlas, ¿no? Entonces, sí, eso sería yo creo que lo que yo podría aportar a esta mesa. Me encantó platicar, ni siquiera sentí que pasara casi una hora, ¿eh? Les dije que este capítulo nos iba a tener al borde del asiento y pensaron que lo estaba diciendo de forma irónica. No, pero tampoco sentí que hablamos 15 minutos. Sí, de hecho, y podemos seguir haciendo telita y todo lo demás. Podemos armar un capítulo de Hablando con los viejos, ¿no? Exactamente. By We Are Podcast. Exactamente. Pero, pues bueno, el tiempo ya se nos está acabando, amigos. Entonces, en ese momento, mi productor George pues nos va a poner una cortinilla en nuestra cabecita. No olviden que si quieren trabajar con un equipo, sí hecho por líderes, nos pueden marcar al 55 13 72 31 93. Escuchen a Catriel y Paco, buenos amigos, por favor, también eso nos va a hacer muy felices en su vida. Nos vemos el siguiente hashtag Martes Marketoso. Los queremos ver felices y los queremos ver triunfar. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.